éramos superior a todos los equipos, ¿no? No tenías ese nerviosismo de decir, a ver cómo va, tal. Teníamos una confianza en nosotros mismos. Cedric, Cristeto, Tía Sastre, Brandon, Cedric, Marco Asensio. Desde mi punto de vista no hacemos mal año porque, claro, si el máximo goleador tuyo, que fue Cedric, en ese año mete 17 goles y el equipo desgraciadamente baja, volvemos a bajar, es lo que me pasa a facturar al año siguiente, es cuando me rompo el cruzado en Navidades. Recuerdo bonito porque al final acabamos cumpliendo el objetivo que era mantener la categoría. Barça no voy, Villarreal voy convocado porque cae Sydney y Madrid caen Alventosa y Sydney, los dos. Un día me dice así random, mira tu email que te acaba de pasar 4 cosas. De esto que me pasa 4 vídeos y claro, me hace ver que no estoy tan mal como pensaba que estaba, ¿no? Creo que tuvimos 4 o 5 entrenadores en menos de 6 meses, imagínate. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Baleas en Yo, que nos acompaña One. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Todo bien. Cuéntanos cómo empieza tu historia en el fútbol. Bueno, mi historia, como la de cualquier chico, ¿no? Tampoco, porque bueno, mi familia y yo emigramos aquí cuando apenas tenía 10 años y esto de que vas al colegio, hablas con amigos. Oye, pues juego en el equipo de pueblo, bueno, pues me apunté en Camp Picafort, era una forma de integrarme y mis inicios empiezan en el Juventud Camp Picafort en aquellos tiempos, que creo que ha recuperado el nombre otra vez, y de ahí, bueno, luego paso por el Poblense, Mallorca, y de ahí de Mallorca, bueno, pues me toca volar hacia Galicia, Coruña, que estoy de temporada, luego estoy luego me voy a Salamanca y luego bueno, ya empieza mi etapa por Cataluña, por así decirlo, ¿no? que estoy 5 años en Hospitalet, otro medio año en el Prat y este año pasado en el de Lleida. ¿Y cómo los recuerdas esos inicios? Bueno, lo recuerdo con bastante nostalgia, ¿no? De hecho, esos amigos con los que empecé a jugar a fútbol, que son mis amigos a día de hoy, tengo muy buena relación y cada vez que nos juntamos, bueno, recordamos anécdotas y eso significa que eran momentos buenos. ¿Y quién era tu ídolo por aquel entonces? Mi ídolo, yo creo que casi todo el mundo en aquellos tiempos, bueno, era cuando más o menos empezaba a jugar de central, pues me fijaba bastante en Carles Puyol, ¿no? Por ese liderazgo que tenía, ese carácter, esa garra, esa ganas de competir que tenía cada minuto. ¿Y cuándo es que fichas por el Mallorca? Fiché en Mallorca juvenil de primer año. Recuerdo, bueno, el fichaje bastante, o sea, con mucha ilusión y de hecho, claro, cuando ficho ahí voy con todas las ganas de aprender, bueno, como sigo a día de hoy y bueno, recuerdo con bastante ilusión también. ¿Cómo lo recuerdas ese salto de ser cadete a ser juvenil, que ya juegas contra gente más mayor? Bueno, es que ese salto es bastante grande porque, claro, yo estoy en el Poblense siendo cadete de segundo año. Justo el Poblense este año estaba en División de Honor y ya tenía un entrenador que fue el que me hizo debutar en División de Honor en aquel momento, que se llama Martí Curt. Es como mi padre futbolístico a día de hoy. Fue el que me hace debutar siendo cadete de segundo año de División de Honor y juego bastantes partidos y de ahí yo creo que Mallorca se fija en mí y es cuando yo el salto. Es verdad que a nivel de diferencia de entrenos pues es totalmente diferente,
ya entrenar por las mañanas mucho más profesional y el día a día, bueno, también me junto luego con jugadores bueno, que te hacen ser mejor jugador. ¿Y qué te encuentras cuando llegas al Mallorca a nivel de club, de vestuario y demás? Me encuentro personas excepcionales que a día de hoy tenemos mucha relación, hablamos muy de vez en cuando y nos llevamos de maravilla. ¿Y cómo recuerdas ese primer año de juveniles? Lo recuerdo duro, complicado porque, bueno, en principio fichaba para el División de Honor, pero bueno, hacía toda la semana con el Juvenil B, porque era juvenil de primer año, hacía toda la semana de entrenamiento con el Juvenil B y el fin de semana, en teoría, tenía que ir con el División de Honor en caso de que no jugaba con el B, perdón. Y claro, era una época de bastante altibajos, de un año, o sea, una semana aquí, una semana allá, y fue un año que me ayudó a crecer a nivel personal y decir, coño, estás en un sitio que sois, o sea, hay gente que son igual de buena que tú o mejor, ¿no? Y de agarrar, o sea, de apretar los dientes y seguir adelante y creo que me fue bien. ¿Y el siguiente año, segundo año de juvenil, cómo va? Segundo año juvenil espectacular, porque de hecho el otro día nos juntamos un par y lo recordamos con una nostalgia en el sentido de que salíamos al campo y con una sensación muy fácil, o sea que éramos superior a todos los equipos, ¿no? No tenías ese nerviosismo de decir, a ver cómo va, tal. Teníamos una confianza en nosotros mismos de que ganaríamos. O sea, y casi siempre, a no ser que cuando jugamos contra el Barça o Español, creo que eran los que más nos costaban ganar. Pero ya digo, todos los partidos era bastante, o sea, no nos costaba nada, o sea, jugamos bastante bien. ¿Qué otros nombres podemos sacar de ese equipo? De ese juvenil, habrán pasado por aquí bastantes, te diría, empezaré por la portería, ¿no? Estaba Parera, Campins, que vino la semana pasada, me imagino, Cedric, Cristeto, Tía Sastre, Brandon, Cedric, Marco Asensio y te diría, bueno, así a grosso modo, pues son estos. Es casi nada, sí. ¿Cuándo es que debutas con el filial? Con el filial, justo ese mismo año, siendo juvenil de segundo año, en el campo de Constancia, me acordaré. Debut en segunda B, nervioso, con Anu Solé, de entrenador. Y bien, recuerdo un buen debut, recuerdo que hice un buen partido y contento, la verdad. ¿Cómo se te da la noticia, si lo recuerdas? No, porque bueno, ya siendo juvenil de segundo año, recuerdo que la segunda vuelta iba bastante entrenada con el B y bueno, creo que era Pablo Marí, que estaba allí, tenía molestias y esto que bueno, que ya como estaba en dinámica de ellos, o sea, como que no me costaba, no desentonaba, ¿no? Por así decirlo, y Nanu Soler no tuvo duda en meterme y creo que respondí bien. Y ya el tercer año de juvenil también. Tercer año juvenil, desgraciadamente el equipo, el segundo año mío de juvenil, el equipo baja de segunda B a tercera y prácticamente ya sí que tengo dinámica de filial o sea, con el tercera en ese momento. Y creo que con el juvenil bajo a jugar 3 partidos porque me lesioné y para coger ritmo, bueno, bajé 2-3 partidos y sí.
y luego ascendimos otra vez a segunda B. ¿Y cómo lo recuerdas ese año a nivel individual y colectivo? A nivel individual, bastante bueno. Y colectivo también, porque ya te digo, también éramos una generación que íbamos creciendo juntos. Y yo creo que de hecho ese año Marco empieza la pretemporada con nosotros y se va con el primer equipo a segunda división. Y ese año fue, digo, brutal, o sea, fue un año excelente. O sea, yo creo que ascendimos un mes antes de que acabe la temporada, si no voy mal. ¿Y cómo lo recuerdas ese ascenso? Muy bonito porque creo que, si no voy mal, estaba Pepe Gálvez de entrenador y nos tuvo a nosotros, claro, esa generación que veníamos creciendo, que los teníamos a Pepe Gálvez o sea, en el segundo año de juvenil, y en el segundo año de juvenil lo teníamos, y asciende con nosotros con el filial, si no voy mal, y ya te digo, va todo rodado, y tanto con el juvenil como en el filial, que no cambia prácticamente nada la manera de jugar, el día a día tampoco cambia nada, y yo creo que es lo que ayuda un poquito a la transición, a que las cosas fueran fluidas. Ya volvéis a segunda B y bueno, tú te quedas ahí. ¿Cómo va ese año? Ese año, si no voy mal, si no me falla la memoria, el año, claro, éramos un equipo muy joven, prácticamente creo que seguimos los mismos sin Marco, de hecho, y desde mi punto de vista no hacemos mal año, porque claro, si el máximo goleador tuyo, que fue Cedric, en ese año mete 17 goles y el equipo desgraciadamente baja, volvemos a bajar, y claro, creo que teníamos 20 años prácticamente, todos 20, 21 años, y en segunda vez, claro, te enfrentas a gente bastante veterana, y a nivel colectivo e individual, bueno, sí, te pide mantener la categoría, pero no era un grupo de segunda división nada fácil, o sea, de segunda vez nada fácil. De hecho, el grupo 3 estaba catalogado como uno de los grupos más complicados en segunda B en ese momento, ¿no? Cuando existía la segunda B. Y ya digo, el equipo, desde mi punto de vista, aunque bajáramos, dimos la talla por la juventud y la inexperiencia que teníamos en la categoría. Porque al final, si tu máximo goleador acaba con 17 goles y te toca bajar, bueno, pues formaba parte del crecimiento del jugador. ¿Y cómo era el día a día en el equipo de perder y ir a entrenar y demás? Bastante bueno. No sé si era porque Pepe Gálvez era como era, el día a día era espectacular. Los entrenamientos, era todo con balón, siempre había alegría, aunque perdiéramos nos hacía creer en lo que estábamos haciendo, y aún así, bueno, ya te digo, era muy bueno el día a día. ¿Y cómo lo vives tú ese descenso siendo tan joven? Lo canalizo mal porque, claro, también por mi gen ganador, ¿no? De siempre querer más o bueno, optar a algo más. Bueno, lo canalizo mal porque llevaba entre 2-3 años ascenso, porque me consideraba también el descenso de División de Honor cuando era juvenil de segundo año, me lo consideraba mío porque bueno, participé en bastantes partidos, y luego volví a ascender el tercer año, y claro, y ese segundo descenso pues lo canalizo mal, es lo que me pasa a facturar al año siguiente, es cuando me rompo cruzado en Navidades. ¿Y cómo te afecta a ti esa lesión? Bueno, fue un momento de parar y decir,
vale, igual ha pasado porque tenía que pasar, ¿no? Y me recupero y vuelvo a competir al máximo nivel y además bien, jugando bastantes partidos esa temporada y me fui reencontrando y bastante bien. ¿Cómo lo recuerdas ese ascenso? Les recuerdo bonito desde fuera porque, bueno, pues también los compañeros, gran parte lo hicieron por mí, ¿no? Diría, porque, bueno, era una pieza clave en vestuario, en el día a día, ¿no? Sobre todo. Y era muy importante también para la generación que iba subiendo, que también esa jornada que venía detrás también era una jornada buena. Y luego en segunda B, ¿cómo lo recuerdas ese año que os salváis y bajáis porque baja el primer equipo? Bueno, lo recuerdo bonito porque al final acabamos cumpliendo el objetivo que era mantener la categoría. Nosotros la idea era, bueno, competir y ir creciendo por si, bueno, alguno tenía que subir al primer equipo a la temporada siguiente o luego tomar otros caminos como lo hicieron muchos otros. ¿Y cómo se da tu salida en Mallorca? Mi salida, bueno, se da igual porque se tenía que dar, ¿no? Yo recuerdo que tenía un año más de contrato, el equipo baja a Segunda División B. Claro, también es verdad que hubo un cambio de propiedad, fue el Mallorca en aquellos tiempos, en aquellos momentos que cambió un poco todo. Y claro, baja el equipo a Segunda División B, o el primer equipo, perdón, y claro, yo pensaba que igual tendrían el gesto de ascenderme al primer equipo y la única opción que tenía era filial, quedarme en el filial. Y decidieron no subirme al primer equipo y fue cuando tomé la decisión bueno, de que igual me toca despedirme, que a mí me cuestan las despedidas, pero bueno, después de tantos años que estuve ahí, me tocó salir. ¿Y cómo surge la opción de ir a Coruña? Bueno, recuerdo que justo estaba de vacaciones, vuelvo y mi agente me dijo, bueno, tienes estas opciones, esta y otra. Y digo, bueno, ¿por qué no el Depor, no? Bueno, de esto que estabas informando, tal cual. Y elegí el Depor y creo que hice muy buena elección. ¿Qué te encuentras cuando llegas ahí a Coruña? Me encuentro, bueno, tengo la suerte de siempre encontrarme vestuarios sanos, ¿no? Y buenos compañeros. Me encuentro vestuario sano, buena gente, tanto en el club como fuera de él. Y fueron 2 años maravillosos, mejor el primero que el segundo, pero fueron dos muy buenos años. ¿Cómo fue ese primer año? Ese primer año fue muy bueno porque ya empezamos con ese entrenador que teníamos, con Cristóbal Parralo, con la exigencia desde el primer día, no nos dejaba ni un segundo respirar y a mí me gusta eso, la exigencia, que estén encima, y ese yo creo que fue un poco la clave del éxito nuestro ese año, de que casi hacemos campeón y luego hicimos un playoff muy bueno. De hecho, cuando jugamos contra la Extremadura, que es el que asciende ese año a Segunda División. ¿Y cómo vive el vestuario ese momento de que perdéis el playoff? Bueno, gran parte del vestuario no quiere jugar ese playoff porque, claro, ese mismo año baja el primer equipo a Segunda División y nosotros tampoco no podíamos ascender. Pero bueno, para mí era importante jugarlo porque te daba una visibilidad importante a nivel de jugar un playoff para ascender a Segunda División B. Y
para jugar o sea, para ascender a segunda división A. Y la verdad que a mí a nivel personal, o sea, me gustaba, o sea, quería jugarlo, porque es una competición o un torneo, por así decirlo, ¿no? Que te da bastante visibilidad. Y bueno, ese mismo año debutas con el primer equipo, ¿no? Primero en Copa del Rey, luego en Liga. Sí, ese mismo año, porque justo, claro, tenía a Cristóbal Parralo ese año. Estaba con nosotros, empezó con nosotros en filial y él ya estaba el año anterior, fue ese que asciende de tercera a segunda B, y ese mismo año, claro, por el buen hacer del filial, le ascienden a él al primer equipo, porque las cosas no iban tan bien como tenían que ir. Se dan a Pepe Ben, si no voy mal, y lo suben a él. Y claro, conmigo, bueno, tenía bastante confianza en mí, y así como sube él, recuerdo que tenía una pequeña lesión yo y no estaba participando, y esto que me recupero y me dice, bueno, ahora, a partir de ahora tendrás dinámica primer equipo, y empecé a tener dinámica primer equipo, y cuando no iba convocado pues iba con el filial a jugar. Y bueno, esto es que igual el equipo iba bastante justo a nivel de jugadores, y me tocó debutar en Copa del Rey en su momento, y luego después de las vacaciones me tocó también debutar en Liga. ¿Cómo lo recuerdas ese debut? Lo recuerdo bueno, y yo tengo una cosa buena, ¿no? Que no me lo llevo, o sea, que no me afectó bastante, o sea, el tener que salir a debutar en un escenario en el que tenía que hacer, ¿no? Las Palmas, primero en Las Palmas, en campo de Las Palmas, bastante tranquilo, la verdad, porque el día a día, si lo haces con gente que es buena, o sea, te van a ayudar, y en su momento gente que había dentro del campo, dentro del vestuario, estaba Sergio Borges, Pedro Mosquera, Adrián, Juan Fran en su momento me ayudó bastante, Alventosa también estaba, Sidney también estaba, Saúl García, lateral izquierdo, también recuerdo que era también de los jovencitos, pero que me ayudaba. Gerard Valentín estaba, con Edu Espósito, que él tenía más dinámica primer equipo que yo, y también el día a día también me ayudaba. Fede Valverde estaba también. Y eran gente que, bueno, cuando estás con ellos en el día a día, te hacen ser igual de bueno que ellos. O sea, no notas que desentonas. Y la verdad es que bien, contento. ¿Y cómo dan la noticia de que tienes que debutar en el Bernabéu? Mira, justo volvemos de vacaciones de Navidad, y claro, antes los jugadores que eran de fuera, bueno, pues se pegaban los viajes, y no es como ahora que, bueno, que llegas, que se lo siguen pegando igual, ¿no? Que antes no está la filosofía esta de vas y entrenas, ¿no? O sigues entrenando, y ahora ves al jugador que está bastante más preparado. Y bueno, de eso que volvemos de vacaciones, bueno, van pasando la semana. La primera semana de trabajo físico la van pasando bien, la aguantan bien. La segunda semana no la aguantan tan bien, las cargas ya no las soportan tan bien. Y la tercera ya recuerdo que primero cae Sidney, luego cae Alventosa. Porque yo voy convocado al campo o sea, creo que es después de Navidad, es Barça-Villarreal, Real Madrid. Barça no voy, Villarreal voy convocado porque cae Sidney, y Madrid caen Alventosa y Sidney, los dos. Y claro, un miércoles me dice el entrenador entrenando, así como si nada, prepárate, igual te toca no sé si me acuerdo, sí, domingo a las 4:15.
jugábamos, me acuerdo. Igual te toca el domingo. Yo digo, yo me giro aquí y digo, como diciendo, ¿qué dices? Me dice, sí, estate preparado. Va pasando la semana, nos acaban de recuperar. Digo, verás tú que me va a tocar. Y efectivamente, el sábado de Puente Nada, la lista de convocados y voy. Y claro, ya el sábado mismo ya sabía que iba a jugar de titular. ¿Cómo lo vives ese partido? Bien, bastante tranquilo, muy tranquilo. Sí, porque yo creo que al final muchas veces los nervios te juegan mala pasada, ¿no? Y yo creo que el tomármelo así de tranquilo fue lo que me ayudó a no cometer ningún error. Que si miras ese partido tuve medio error, que fue una que me remató Cristiano y pasó rozando el palo, ¿no? Pero bastante tranquilo, bastante sereno me lo tomé. Y bueno, luego siguiente año en el filial, ¿cómo va ese año? En el filial mal porque hubo una desbandada. Muchos de los jugadores que estábamos o que había, muchos de ellos se fueron a segunda, acaban contrato y se fueron a segunda división. Y claro, también hubo un cambio de propiedad, un cambio en la dirección deportiva que hizo que igual no me tocaba promocionar, porque justo acaba el año siguiente de debutar yo acababa sub-23 y ya no podía alternar primer equipo y filial. Y bueno, vino una dirección deportiva nueva y no apostó por mí y me tocó quedarme en el filial con muchos de los jugadores nuevos que vinieron y ya que nos costó adaptarnos les costó adaptarse a lo que era la segunda división B. Eran gente que subía de juvenil o gente que venía de fuera que todavía no había tocado la segunda división B y fue un año duro, muy, muy duro. Y a nivel individual y colectivo, ¿cómo lo recuerdas? A nivel individual me pensaba que estaba peor de lo que estaba, hasta que, la empresa de representación tenemos un scouting coach. Un día me dice así random, mira tu email que te acaba de pasar 4 cosas. De esto que me pasa 4 vídeos y claro, me hace ver que no estoy tan mal como pensaba que estaba, ¿no? Que era, estaba así por la situación en la que estábamos, porque el equipo no acaba de arrancar, no acaba de funcionar y ya al final cuando te analizas y ves que, oye, pues tampoco estás tan mal como parece, sino es la situación en general es lo que te lleva a tener ese pensamiento, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí empecé a ver oye, pues igual tengo que cambiar la actitud negativa, ¿no? Por así decirlo, de no ganamos y ahí empiezas a ser uno más egoísta, de mirar hacia uno mismo y hacerlo pues por uno mismo y así fue. Que acabé el año, a nivel personal acabé bastante bien y luego, una desgracia que descendimos. ¿Cómo lo vives este otro descenso? Pues mal porque no me gustan los descensos o no cumplir objetivos, ¿no? Que yo soy bastante competitivo, por así decirlo, ¿no? Y a mí el perder no me gusta. ¿Y cómo se da tu salida del Deportivo? Bueno, acabo contrato. Hay varias opciones sobre la mesa. Una de ellas era salir al extranjero, pero no se acaba de dar. Y recuerdo que había bastantes equipos de segunda división B que estaban interesados y el que más apostó a nivel económico y a nivel deportivo fue Salamanca, que no paró de llamar y
y bueno, y al final me decanté por ir a Salamanca. ¿Cómo fue esa temporada en el Salamanca? Fue bastante convulsa, fue convulsa porque bueno, eran unos propietarios mexicanos, me acuerdo que trajeron bastantes jugadores de fuera. Yo creo que justo fue el año del COVID, ¿no? Pues imagínate, COVID fue en febrero y creo que tuvimos 4 o 5 entrenadores en menos de 6 meses, imagínate. Fue un año bastante difícil porque entre los jugadores nos llevamos bastante bien y la situación, bueno, la llevamos como no la llevábamos. Pero esos cambios así de entrenadores fueron jodidos. A nivel individual, ¿cómo te fue ese año? A nivel individual empecé bien. Yo tengo una cosa que, bueno, al final da igual el entrenador que venga, pues voy a intentar demostrar, entrenar y hacer lo que se me pide, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que entre tantos cambios de entrenador para aquí y para allá, creo que jugué bastantes partidos, menos el último mes, que fue el mes que antes del COVID, que vino otro entrenador nuevo. Con ese creo que participé poco. Y a raíz de ahí, bueno, pues empieza como mi malestar un poco, ¿no? De no entender por qué, ¿no? Y si me quitas, pues al menos dime un porqué o dame una solución, que muchas veces en el fútbol, ojo, que hay entrenadores que ni te la dan, ¿no? Y bueno, y así se dio, bueno, que acaba la temporada por tema COVID. Nos mandan a casa. En principio tenía un año más en Salamanca y renuncié al año porque bueno, no estaba a gusto y no quería estar allí. Te vas a Hospitalet, ¿no? Bueno, Hospitalet, bueno, después de un verano largo, porque bueno, se acaba la liga con el COVID, no hay ascenso ni descenso esa temporada. Y luego, bueno, ese verano recuerdo que hay bastantes equipos también de Segunda División B que estaban interesados. Y claro, después de la experiencia de Salamanca, no quería volver a repetir una cosa igual, ¿no? Y bueno, luego pues, se da la opción de Hospitalet y pues me quedo ahí en Segunda División B, que también ellos recién ascendidos. Había un entrenador que apostó por mí en su momento, que me insistió en firmar y al final, pues no, finalmente firme. ¿Cómo lo recuerdas ese primer año? Joder, sí, un primer año también jodido, ¿no? Porque dices, bueno, ese entrenador dice, no, firma, que conmigo vas a jugar todo, no sé qué, tal cual. Cuando te dicen eso, peor, mentira. Y lo recuerdo que, ojo, que luego con ese entrenador tiene una cosa muy buena que sabía leer el fútbol y te hacía entender el fútbol, ¿eh? Que ese año, bueno, fue jodido porque apenas la primera vuelta creo que jugué muy poco, porque de verdad que venían siendo un bloque que habían ascendido de tercera a segunda B. Jugué poquísimo, me acuerdo de la primera vuelta, y la segunda vuelta sí que jugué algo más. Luego hubo una cosa de subgrupos, si no voy mal, no sé qué, tal. Yo creo que nos mantenemos ese año y al año siguiente que bajamos. Ahora no recuerdo bien, ¿eh? Pero bueno, los años de Hospitalet los recuerdo bastante buenos. Tras ese primer año te vas al Prat, ¿no? Correcto. Tras ese año estoy como medio año parado también, si no voy mal. Estuve en el Prat, segunda ref, nos mantenemos y estoy en verano, tampoco no me acaba saliendo nada y luego ya vuelvo a Hospitalet a tercera ref. ¿Cómo surge la opción de ir ahí a Prat?
Bueno, surge porque bueno, el entrenador que era Pedro Dodrera me conocía muchos años de enfrentarme a él y insistió en que fuera. Y no dudé y fui, ya que estaba también, bueno, por proximidad estaba en Barcelona y tampoco me requería de mover muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo fue ese medio año ahí en Prat? Bastante bueno, bastante bien. También me encuentro un vestuario bueno y bueno, mantenemos el objetivo, o sea, cumplimos el objetivo que era mantener la categoría y lo mantuvimos y bien. Y vuelves a Hospitalet, ¿cómo se da esa vuelta? Bueno, bien, se da bien porque tampoco con los que muchos jugadores con los que estaba de la etapa anterior todavía seguían y la idea era bueno volver al equipo a segunda ref, que ya pasó de segunda B pasó a segunda ref y recuerdo que ese año no sé no sé si hicimos playoff, no hicimos playoff. Yo digo que sí. Sí, ¿no? Hicimos playoff. Recuerdo que estuvimos a nada, a la puerta de ascender y no se dio. ¿Y cómo lo vives tú ese playoff? Pues lo vivo mal porque, claro, llevamos hablando, soy un competidor, me gusta ganar. Recuerdo que en Campo de San Cristóbal perdemos, o sea, no, en casa empatamos y en caso de San Cristóbal perdemos. Y claro, no, mentira. O ganamos, pero ellos pasan por diferencia de goles. Y claro, justo yo meto el gol en el último minuto y el gol tampoco no sirve para nada, ¿no? Es un jarro de agua fría que te llevas. Ahí siguiente año sigues en Sí. Hospitalet, en tercera, ¿cómo Correcto. va ese año? Sigo en Ospi en tercera. Se van bastantes jugadores que estaban con nosotros, si no recuerdo mal. Y ese año creo que no conseguimos ni hacer playoffs, si no voy mal. O sí, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que creo que ese año no va tan bien. Y bueno, acaba la temporada y una temporada más en la mochila. Y a nivel individual, ¿cómo la valoras? A nivel individual, bueno, bien. O sea, por suerte, al final, cuando uno se va evaluando cada semana, se va viendo lo que puede mejorar o dónde flaquea. Tengo la suerte de tener a gente que me ayuda en ese aspecto, ¿no? Y a nivel individual me encuentro bastante bien pero bueno, al final a nivel colectivo no nos acaba de salir las cosas. Y siguiente temporada sigues ahí. Sigo allí. Ese año fue bastante bueno a nivel colectivo. Creo que hacemos playoff. Y ese año justo me rompo el cruzado, si no voy mal, me lesiono y no puedo jugar el playoff. Y nos eliminan en la última ronda de playoff, que creo que es el Moscardo, que es el que asciende a segunda red. ¿Y cómo te afecta a ti psicológicamente esa lesión? Pues me afecta bastante porque me estaba encontrando bastante bien, como hablábamos, ¿no? Que llevaba desde el Prat hacia adelante, que llevaba 3 temporadas ya, ¿no? En Ospi, que bueno, que ya parecía que lo teníamos a tocar. Ese ascenso tan deseado que queríamos, porque al final fui allí porque era un objetivo que me había propuesto de, bueno, venga, vamos a dar un pasito hacia atrás para poder tirar hacia adelante, ¿no? Y recuerdo que sí, que ese año me estaba encontrando súper bien. Y justo 2 partidos antes de jugar el playoff, voy y me lesionó de cruzado. Y a nivel mental, bueno, pues me afectó bastante. Me afectó bastante porque me estaba encontrando bien esa temporada. ¿Cómo lo gestionas tú, esa situación? Bueno, al principio, bueno, aceptarlo
y no te queda otra, porque al final es un camino largo la recuperación de cruzado. Si te quedas encallado en el Easy y el Porque, no sales, no sales. ¿Y cómo será tu salida de Hospi para ir a... Bueno, vas en invierno, ¿no? Al Lleida o a principio de año. El año siguiente me recupero, sigo en Hospi, acabo la temporada. Creo que el equipo no hacemos ni playoff y bueno, con un cambio de propiedad también, entra una propiedad nueva y bueno, pues deciden pues no contar conmigo y con muchos de los que estábamos. Y bueno, después de un verano largo se da la opción de ir a Lleida y otro club que llego y me encuentro, bueno, un vestuario espectacular, gente de club muy bien y empezamos la temporada bastante bien porque, bueno, teníamos bastantes partidos entre semana, luego fin de semana, me volvía como a reencontrar. Cuando todo parece que va bien y luego, bueno, llega Navidades, es verdad que la situación del equipo no estaba yendo no estaba yendo bien. Llega una dirección deportiva nueva, intentan remover el árbol, creo que han hecho 9 bajas y a mí un 25 de enero me comunican que no cuentan conmigo. No cuentan conmigo, digo, bueno, ¿dónde quieres que me vaya? Un 25 de enero. Si está el mercado acabándose y no tengo a dónde ir. Bueno, aún así, con mi agente buscamos una solución. Tampoco nos íbamos a ir de cualquier manera ni a cualquier sitio. Y la solución, bueno, no acabó saliendo. Y decidimos de quedarnos en el Lleida hasta el final de temporada. Acaba el mercado de fichaje, se reúnen conmigo el entrenador y el director deportivo y el presidente de que, bueno, ya se acaba el mercado, nos ha dado la situación de poder salir y que, bueno, que pasaba a ser uno más, que me lo tenía que ganar en los entrenos y de diciembre, o bueno, más bien de finales de enero hasta final de temporada, todo eso de que se me había dicho en esa última reunión no se cumplió. Pero bueno, pasé a valer, a no valer a nada. Pero bueno, ese es el fútbol, ¿no? Que parece que cuando a nivel personal parece que van bien las cosas, llegan y te pegan una buena hostia, por así decirlo. ¿Cómo te afecta a ti esa situación? Bueno, la intento llevar bien, sobre todo en el día a día, ¿no? Intentar hacer ver que no se me note, el hacer todo lo que me toca a mí por mi parte, que es entrenar, con lo otro no puedo controlar, que es entrenar y así lo pueden corroborar la gente que estaban ahí. Entrenar, tener una buena actitud y que bueno, que todo lo que me correspondía a mí hacerlo y que yo el día de mañana me vaya de Lleida y que no diga, no, es que One ha sido tal, o ha hecho tal, o ha hecho tal. Que puede venir cualquiera y decir lo que quiera, que yo he sido un profesional del día 1 hasta el día 300 en Lleida. En Lleida y en todos los clubes que he estado. ¿Y cómo afrontas ahora los nuevos retos que vienen? Bueno, pues con mucha ilusión, Bueno, ya te digo, ahora estoy pasando el verano aquí en Mallorca con la familia, con los amigos, entrenando y a la espera de lo que salga y a ver qué nos depara el futuro. Preguntas más generales. Si te tuvieses que mojar y elegir un solo entrenador de toda tu carrera, ¿cuál elegirías?
Es una pregunta difícil. Yo creo que igual mucha gente que habrá pasado por aquí te habrá dicho que de todos los entrenadores te llevas algo. Te llevas algo a nivel de gestión, a nivel de táctica, a nivel de persona, un poco de todo, ¿no? Y ahora mismo me es muy difícil quedarme con uno. Que han sido muy importantes para mí, claro, al final yo tengo que empezar, si tengo que empezar por mis comienzos, ¿no? Por donde he empezado, ¿no? En el Camp Fort, bueno, pues empezaría con un entrenador que se llama Martí, que para mí, bueno, que es el que también que era como nos llevaba a todos como si fuéramos sus hijos. Me acuerdo que era un chico muy joven y tiene una muy buena gestión de grupo. Ahora que me viene así ese pequeño recuerdo, ¿no? Y luego en el Poblense también tuve a Martí Kurt, que ahora a día de hoy que es uno de mis padres futbolísticos. Y en el Mallorca pues te diría Pepe Gálvez, que para mí es el que me ha marcado a nivel de gestión, ¿no? de grupo, ¿no? Y luego, claro, que aparte que luego jugamos a fútbol, ojo, que no es que no solo gestionaba, no, o sea, gestionaba y luego a nivel de táctica, me acuerdo que eran 8 minutos de vídeo y con 8 minutos ya sabías lo que tenías que hacer. Y para mí eso era espectacular. Y luego me voy a Coruña, bueno, pues me quedo con Parralo, no porque me hiciera debutar, sino la intensidad, sobre todo lo que nos hacía entrenar en el día a día, ¿no? Y luego mi día, bueno, pues me saltaría para ir hasta a Hospitalet con Jonathan Risueño, que con el entrenador con el que apenas he jugado muy poco, pero a nivel de entender el fútbol, creo que es el con el que más he aprendido, ¿no? Que me ha hecho ver el otro fútbol, por así decirlo, ¿no? Y te diría que de estos, bueno, y ahora mi última etapa en el de Lleida con Gabri, que era con el que teníamos en la primera etapa de la temporada de julio a diciembre. Tenía también muy buenas maneras de hacer las cosas. ¿Y cuál ha sido el futbolista que más te ha costado defender, que te haya sorprendido? El que más me haya costado al día de hoy, te diría, bueno, el día de mi debut, que me tocó a mí marcar al bicho, ¿no? que le dicen a Cristiano Ronaldo. Creo que fue con el que más me ha requerido estar concentrado. No es que me haya costado, sino con el que más concentrado he tenido que estar. ¿Y otro que no sea tan conocido que digas, hostia, este me ha sorprendido? Tan conocido, bueno, entrenando, tenía un compañero en Coruña que se llama Uxío, delantero, que es buen amigo. En los entrenos, un tío de 1,90, grande, claro, yo no lo conocía de nada, un tío que también empieza a pegar hostias para aquí y para allá, y te diría que es el que más me ha costado. ¿Cuál es el momento más duro de tu carrera? Momento más duro, te diría las lesiones. Uno cuando uno está en el verde y lo tiene que ver desde la grada, es cuando más valora estar ya no en el verde, en el vestuario con los amigos, o sea, con los compañeros. Porque claro, sí estás en el vestuario, pero te toca ir al gimnasio solo, estar con el redactador solo, con el fisio solo. O sea, son muchos meses o semanas, según la lesión que tenga, ¿no? de soledad. Yo, a nivel personal, para el futbolista creo que es las lesiones, cuando uno está fuera. ¿Y tu momento más feliz? Mi momento más feliz, te diría el debut. En el filial, en primera división,
y junto cuando fichó de Poblense al Mallorca. También lo recuerdo un momento muy bonito. ¿Qué significa el fútbol para ti a día de hoy? A mí el fútbol lo es todo porque si estuviera aquí mi mujer también lo diría, ¿no? Porque estoy a 3 pantallas los fines de semana, ¿no? Mirando un partido aquí, para allá, tal. Y para mí el fútbol, no entiendo la vida sin el fútbol. Igual no tendría que ser así, ¿no? Pero es una pasión para mí. ¿Y qué es el fracaso para One? El fracaso, pues no intentarlo. El intentarlo nunca sabrás si has podido hacerlo o no. Para mí, fracasar es el que no lo intenta. ¿Algún sueño por cumplir? Por cumplir, creo que aquí me has pillado, ¿eh? Sueños, pues igual muchos, ¿no? Pero solo igual suena tópico, ¿no? Tener salud, estar bien y que la gente que te rodea también que esté bien, pues no es que tenga ningún sueño así a bote pronto que te pueda decir. ¿Qué consejo le darías al One de 18 años? A uno de 18 años, pues canalizar mejor las embestidas, ¿no? Que le venían en ese momento, y porque canalizándolo yo creo que bueno, pues igual las cosas hubieran ido de diferentes maneras. Y el día que cuelguen las botas, quedan unos años, ¿te gustaría seguir ligado al fútbol como entrenador o otra cosa? Como entrenador no porque es complicado, es difícil ser entrenador desde fuera, pero la gente no lo ve, pero ser entrenador es igual de esclavo o peor que ser jugador de fútbol, porque el entrenador está, es que son muchas horas, parece que no está solo, y a mí me gusta más la otra parte, ¿no? De que es igual scouting, que pues, ver partidos, aconsejar a chicos, ¿no? Desde mi experiencia, yo creo que sería más a esa parte que me dedicaría. ¿Y cómo te gustaría que te recordasen en los vestuarios por los que has pasado? Buena persona, ante todo, profesional y honesto con todo el mundo con los que me he cruzado. Ya última pregunta, si tuvieses que hacer un 11 con futbolistas con los que has compartido vestuario, ¿cuál sería? Bueno, de portero iríamos con Miquel Parera en la portería. Lateral derecho tengo dudas, porque tengo ahí, es que coincidí con Juan Geñito, que en su prime era top, pero claro, tengo a mi hermano Joan Campins, que también en su prime era brutal, y creo que vamos a meterle a Campins en la lateral derecho. Y de central diestro meteremos a Raúl González, con el que coincide aquí en Mallorca 3 temporadas, y luego en Depor también estuvimos una temporada. Creo que con Olaizola batimos el récord de portería ceros aquí en el Mallorca. No nos metía gol ni a arcoiris. De central zurdo metería al que fue mi competencia también aquí en Mallorca, Antoine, un francés, que me parecía un buen jugador también, competitivo, competía bien. Y lateral izquierdo te metería Diego Caballo, muy buen lateral. Y medio centro, con el que más me he sentido seguro, con Carlos López, chico que jugó conmigo en el Depor también, un 6, sabía lo que tenía que hacer, o sea, top. Interiores,
meteríamos aquí a Edu Expósito y del interior zurdo a Enzo Lombardo. Era brutal ese chico, a mí me encantaba. Y arriba, es que claro, te voy a meter aquí a Brandon, Marco y Cedric arriba. Está mi once. Vale, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, One, por venir y por apoyar el proyecto. Nada, a vosotros. Espero que os haya ayudado y que vaya para adelante.